Saludos. Hoy vamos a tratar el último tema de la clase, el tema del convenio colectivo. El convenio colectivo de condiciones de contrato, condiciones de trabajo, anteriormente era denominado por el Código de Trabajo del 51 como pacto colectivo. Con el Código de 1992 se le cambió el nombre al Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo. Esto así porque se entendía que cuando uno hace un pacto es cuando hay un problema que se resuelve y se acuerda y se termina el problema. En cambio, cuando hablamos de convenio, no implica que haya un diferendo, sino que ambas partes simplemente acuerdan un asunto determinado. El Código de Trabajo Dominicano, en el artículo 103, define el convenio colectivo de condiciones de trabajo como aquel que se realiza con la intervención del organismo más representativo, tanto de empleadores como de trabajadores, y que puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores o uno o varios sindicatos de empleadores, con el objeto de establecer las condiciones a que deben sujetarse los contratos de trabajo de una o varias empresas. Esta definición, una definición muy simple, ¿qué es un convenio colectivo? Un acuerdo entre quién, entre los organismos representantes del trabajador con los organismos más representativos del empleador. ¿Quiénes son? Bueno, el mismo artículo señala que del lado del trabajador debe haber uno o varios sindicatos. Es decir, que del lado del trabajador, para hacer un convenio colectivo, obligatoriamente debe existir sindicato. Y esto es muy importante porque si no hay sindicato, no se puede hacer convenio colectivo. En cambio, del lado del empleador, puede ser un empleador, puede ser varios empleadores, puede ser un sindicato de empleadores o varios sindicatos de empleadores para regular las relaciones laborales en una o varias empresas. Esta es la definición del convenio colectivo. La existencia del mismo convenio siempre se ha discutido si el convenio colectivo es una figura nueva o una figura propia del derecho del trabajo o es una figura que viene del derecho civil. Y entre la naturaleza jurídica del contrato, algunos sostienen que un convenio colectivo es un verdadero contrato, ya que es necesario para su formación el cumplimiento de las condiciones de fondo exigidas para todo tipo de contrato. Consentimiento válido, capacidad de las partes, objeto cierto y causa lícita. Por tanto, esos requisitos que se exigen para cualquier tipo de contrato también se le exigen para el convenio colectivo. Ahora bien, y bueno, y otra cosa es que el mismo convenio colectivo también crea obligaciones, crea derechos y obligaciones. Por tanto, tiene la misma característica de cualquier tipo de contrato, porque los contratos lo que hacen es crear derechos y obligaciones para ambas partes. Otra parte de la doctrina sostiene que el convenio colectivo es de naturaleza reglamentaria, en razón de que sus efectos van más allá de las simples partes contratantes hasta repercutir sobre los terceros, lo que evidencia que el convenio colectivo tiene un carácter general más propio del reglamento que del contrato. Este detalle del convenio colectivo lo aleja de lo que es el ámbito contractual, porque nosotros sabemos que uno de los principios básicos
de los contratos es que los contratos solo surgen efecto para las partes contratantes. Un tercero no se puede, no le puede afectar un acuerdo entre dos partes. En cambio, en un convenio colectivo no pasa eso. Uno de los efectos es, primero, y lo vamos a ver más adelante, el convenio colectivo se le aplica a todo el mundo, a todos los trabajadores, sin importar que el trabajador esté en el sindicato o no está en el sindicato. Inclusive a personas que no están perteneciendo a la empresa, cuando entran, se le aplica ese convenio colectivo. Es un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Por tanto, en principio, si él no participa, si fuera en el ámbito contractual, no se le aplicaba. Por lo que ese efecto general que tiene el convenio colectivo lo hace ver en la práctica como un reglamento general que se crea, por lo que esto ha provocado que Carneluti haya señalado lo siguiente: el convenio colectivo de naturaleza mixta, y se utiliza una expresión muy característica que habla de que el convenio colectivo tiene cuerpo de contrato y alma de ley. ¿Cuerpo de contrato? Bueno, para hacer un convenio colectivo se necesitan los mismos requisitos que se hacen para cualquier contrato: consentimiento válido, capacidad de las partes, objeto cierto, causa lícita. Se acuerdan, ambas partes acuerdan los derechos que se van a crear, y por tanto esa partecita es muy de contrato, de contrato, y por tanto pertenece, diríamos, al ámbito contractual, al ámbito de acuerdo entre las partes. Sin embargo, ya en su aplicación, por mandato de la ley, ese convenio colectivo se le va a aplicar a todo el mundo, incluyendo los que no firmaron el sindicato, no firmaron el convenio, no pertenecen al sindicato, y incluyendo los que nuevos que ingresen a la empresa. Igualmente, si existe un convenio colectivo, los trabajadores no pueden reclamar un aumento de los derechos a menos que el empleador quiera. Por lo que la existencia de ese convenio tiene unas implicaciones sobre el tercero mayores de la que tiene un contrato. Por eso es muy apropiado esto de que el convenio colectivo tiene cuerpo de contrato y alma de ley. Condiciones de fondo del convenio colectivo. De esta definición que nosotros vimos del convenio colectivo, que está contenido en el contrato, en el Código de Trabajo, podemos deducir lo siguiente: del lado del empleador, basta con la presencia de un solo empleador, aunque pueda haber varios empleadores, puede haber un sindicato de empleadores, y también puede haber varios sindicatos de empleadores. Pero con un empleador ya se puede hacer un convenio. Del lado de los trabajadores, solo el sindicato puede ser parte. Los sindicatos que sean parte de un convenio colectivo tienen que tener calidad para poder negociar. Esa calidad implica que el sindicato tenga personalidad jurídica, como vimos en la clase anterior. Es decir, que debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo y estar autorizado por los estatutos a negociar. Un grupo de trabajadores que no tiene sindicato no puede hacer convenio colectivo. Puede hacer un acuerdo general, pero convenio colectivo con los efectos del convenio solamente los sindicatos debidamente constituidos tienen la capacidad para firmar y acordar un convenio colectivo. En tercer lugar, el sindicato tiene que poseer capacidad para representar a los empleadores o a los trabajadores. En el caso del sindicato de empleadores, este solo tiene capacidad para representar a sus miembros. Es decir, un sindicato de empleadores solamente puede representar a los que son miembros de ese sindicato. Si una empresa, vamos a suponer que hay un convenio colectivo para todos los hoteles de Bávaro, solamente se le va a aplicar a los hoteles que son miembros
del sindicato de empleadores que haya firmado. Por ejemplo, si Asociación Dominicana de Zona Franca, ADOZONA, firma un convenio colectivo en un determinado parque, solamente a los que son miembros de esa asociación es que se le va a aplicar el convenio. Si tú no eres miembro, si no son miembros, no se aplica. En el caso de los trabajadores, el Código de Trabajo señala que para tener capacidad para representar a todos los trabajadores, debe contar con la aprobación del 50% más uno de los trabajadores de la empresa. Por tanto, si en una empresa hay 200 trabajadores, debe haber 101 trabajadores que esté de acuerdo con hacer este convenio colectivo. Si no existe ese porcentaje, no se podrá hacer válidamente un convenio colectivo. Con relación al convenio colectivo por rama de actividad, para poder negociar, el sindicato de trabajadores debe contar con la mayoría absoluta de los trabajadores de la rama industrial. Y además, deberá tener por lo menos un trabajador perteneciente al sindicato empleado en cada una de las empresas que van a negociar el convenio. Si no sucede esto, no se podrá, no tendrá vigencia en esa determinada empresa el convenio colectivo de rama de actividad económica. Si en una determinada empresa hay varios sindicatos, nosotros señalamos en la clase pasada que la libertad sindical es una libertad absoluta, es decir, que puede haber una misma persona se puede afiliar a muchos sindicatos, igualmente en una empresa puede haber muchos sindicatos. Si en una empresa hay varios sindicatos, sindicatos de empresas, de oficio, y ninguno de estos sindicatos de manera individual cuenta con la mayoría absoluta de los trabajadores, estos sindicatos se pueden unir y llegar a un acuerdo para alcanzar la capacidad. Un sindicato que tenga un 30% y otro que tenga 25%, se unen y ambos representan un 55% y por tanto están en la capacidad de poder negociar un convenio colectivo. Si sucede que hay un sindicato de rama de actividad, uno de empresa y uno o varios sindicatos de oficio, todos posiblemente con capacidad para negociar, la preferencia por mandato de la ley para negociar se le da al primero, es decir, al convenio de rama, porque evidentemente tiene más amplio, abarca a más trabajadores. Después se le da al de empresa y por último al de oficio. Esto es por mandato del mismo Código de Trabajo. Hasta aquí esta primera parte. En la próxima vamos a ver el contenido del convenio colectivo.